Bien. Grabo la clase, he grabado la del otro grupo, es decir, que graba clases por clases que no sobre, pero bueno, estoy ya grabando la clase. Va a hora actual, sumamos los términos de la renta al principio. ¿Cuándo es el principio? Que siempre es algo muy relativo. El principio es un periodo antes del primer capital. Eso es lo que hace esta fórmula de valor actual que vamos a trabajar hoy, que hemos estado trabajando, pero también las fórmulas de valor final. Fórmulas de valor final. Suma hace la reducción financiera cuando acaba la renta. ¿Pero cuándo acaba la renta? ¿Cuándo acaba esta clase? ¿Cuando realmente nos vayamos de clase? ¿Cuando teóricamente acaba que es a la 1? ¿Cuando nos vayamos que es a la 1 menos cuarto? Si alguien se va antes es cuando se vaya el primer compañero. ¿Cuándo acaba la clase? Siempre. La idea del final también es poco difuso. ¿Cuándo acaba algo? Pues no está del todo claro. Es al final, pero ¿qué es el final? Bien, seamos claros. Al final es donde está el último término de la renta, donde está el último capital. Último ejercicio que había hecho y es por el que empezaré será el 118. Voy a volverlo a hacer, no me importa, para remarcar ciertas cosas de rentas. Bien. Me dicen, hace 15 años, 15 años es hoy, hace 15 años, una persona abrió un plan de ahorro durante 10 años hizo aportaciones. Durante los 5 últimos años, del año 10 al año 15, no hace aportaciones. ¿Y estas aportaciones cómo han sido? Me dicen que han sido trimestrales. Si son trimestrales, los 15 años se dividen en 60 trimestres. ¿Sí? Bien. Anticipadas de 300 euros durante los 10 primeros años. Es decir, aportaciones únicamente hay hasta aquí, durante pues, 10 años trimestrales, 40 trimestres, el primer trimestre, el segundo trimestre, así hasta el trimestre número 40. Las aportaciones son de 300 euros. Y me dicen que las aportaciones son anticipadas. ¿Qué significa anticipada? Que la correspondiente al primer trimestre se hace al principio del trimestre. La correspondiente al segundo trimestre se hace al principio del segundo trimestre. Así hasta la correspondiente al 40 trimestre se hace al principio del 40 trimestre. Bien, ya las tenemos. Me dicen que los últimos 5 años no hubo aportaciones. Ya sabemos cuántas aportaciones hay en totales. Hay 40. La primera está en el punto trimestral 0, la segunda está en el punto trimestral 1, la tercera está en el punto trimestral 2 y la número 40, la cuarentena, en el 39. Me piden cuánto he aportado 15 años después, cuánto he aportado, cuánto he acumulado 15 años después. Me están pidiendo que haga la suma a los 15 años. Si el interés ha sido un 3% efectivo anual. Es decir, el interés que se ha utilizado, de momento esto me lo borro porque es algo que aparecerá después, es un 3% efectivo anual. ¿Sí? Si es 3% efectivo anual, frecuencia acumula intereses una vez al año, periodicidad acumula intereses cada año. ¿Sí? Para que no nos desesperemos a la hora de que no es complicado, pero bueno, al principio hay que entrar en cómo se aplican las fórmulas y tal. Lo importante es saber qué estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es algo de primaria. Simplemente queremos sumar 40 capitales, 40 veces 300, es decir, 40 por 300. Básicamente esto es lo que vamos a hacer.
El resultado básicamente es eso. Lo que pasa es que sabemos que cada capital, aparte de valer lo que vale, incorpora unos intereses, ¿verdad? Estos 300 incorporan los intereses de 60 trimestres, este segundo 300 incorpora los intereses de 59 trimestres, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer la suma, tenemos que hacer la reducción con un 3% efectivo anual. Este ejercicio es un ejercicio que tranquilamente os podía haber puesto el primer parcial, el ejercicio número 3, claro, no con 40 capitales, sino con 3 o con 2, es lo que hicimos. Teníamos 3 capitales y había que sumarlos. Básicamente es eso. ¿Lo sabemos hacer con lo que sabemos del tema 4? Sí. Fijaros que estos capitales en tiempo son 60 trimestres, en años es un cuarto de año, 2 cuartos de año, así hasta 39 cuartos de año, 10 años son 40 cuartos de año y 60 trimestres, 15 años son 60 quinceavos de año. Nosotros, con los datos que tenemos y sin haber hecho nada del tema 5, diríamos que esta suma sería 300 más 300, así hasta más 300. Y esto 40 veces, ¿verdad? He sumado 40 veces 300. Este señor me está explicando algo que yo ya he visto en primaria. Bien. A estos 300 hay que sumarle el interés de 15 años, ¿verdad? Estos primeras 300 lo multiplicaría por 1 más el tanto efectivo anual, que es 0,03, y elevaría a más 15 años, ¿verdad? A estas segundas 300 le sumaría el interés de 15 años menos un cuarto de año. Lo multiplicaría por 1 más el tanto efectivo anual, elevado a más, porque sumo intereses, 15 menos un cuarto. A las segundas 300 le sumaría los intereses de 15 años menos un cuarto de año. Y així aniria fent. Hasta que a las últimas 300 le sumaría los intereses que van desde el trimestre 39 hasta el trimestre 60. Del trimestre 39 al trimestre 60 van 21 trimestres, ¿verdad? Nosotros multiplicaríamos 300. Este sumando sería 300, que lo multiplicaría por 1 más 0,03, elevo a más, llevo para adelante 321 trimestres, que en años es 21 partido 4. ¿Sí? A estas 300 le sumo los intereses del trimestre 39 al 60, 21 trimestres. Esto lo sabemos hacer, con paciencia lo podemos hacer. El problema que tenemos es que aquí hay 40 sumandos, o nos equivocamos, o no nos da tiempo para acabar el examen. Hay que buscar una forma más rápida. Si me han puesto 40 capitales el profesor, no es para que haga esto, es porque tengo que usar una fórmula que esto... Y además, fijaros que ya me hablan de que las aportaciones tienen una regularidad en el tiempo, es trimestral. Bien. ¿Qué es lo que hago? Identifico este conjunto de capitales. ¿Qué es lo que es? Y si son aportaciones trimestrales, regulares en el tiempo, es una renta trimestral. Frecuencia, acumulado. Hago aportaciones, ¿cuántas veces al año? 4 veces al año, periodicidad cada cuarto de año. El término de la renta es 300, es constante, siempre aporto 300. Y el número de términos, n, ese parámetro que aparece en la formulita D, en todas aparece, es ¿cuántos capitales tiene la renta contados con los dedos? ¿Cuántas aportaciones hago? Ni es 60 porque la renta acaba en el trimestre 60, ni es 39 porque el último término está en 39,
sino que es cuántos capitales, cuántas aportaciones he hecho. La primera está en 0, la segunda está en 1 y la 40ª está en 39. He hecho 40 aportaciones. Si hago 40 por 300, como mínimo me tienen que dar 40 por 300. Es 40. ¿Qué es lo que quiero? Estos capitales los quiero sumar al final, dejémoslo al final. Ya ahora matizaremos que es el final para nosotros, el final donde nosotros estos capitales los queremos sumar en el punto trimestral 60, es donde quiero hallar la cuantía acumulada. ¿De acuerdo? Si quiero sumar los capitales al final, la idea es utilizar la fórmula normal de valor dentro de las dos que hemos estudiado, valor actual, valor final, suma al principio o suma al final. Yo quiero sumar donde está el último al final. Fórmula de valor final, esta fórmula de aquí. Si cuando llego al examen no me las sé porque no he trabajado mucho el tema, pero yo tendré el formulario y no hace falta que me sepa estas fórmulas, ¿de acuerdo? La fórmula de valor final es alfa por 1 más el efectivo elevado a n menos 1 partido por el efectivo. Aplico la fórmula. Término de la renta, 300. Número de capitales, 40. Interés de valoración tiene que ser un tanto efectivo. De entrada, la tentación que tengo yo es de poner dentro de la fórmula el tanto efectivo. Primera cuestión en esta y en todas las fórmulas de valoración de rentas. Las fórmulas solo funcionan con un tanto efectivo de igual periodicidad que la renta. Si la renta es mensual, un tanto efectivo mensual. Si la renta es trimestral, con un tanto efectivo trimestral. En mi caso, la renta es trimestral, únicamente funciona con un tanto efectivo con periodicidad 4 trimestral. ¿Puedo meter dentro el anual? No puedo meter este tanto efectivo anual dentro de la formulita. Es un efectivo anual. Necesito meter un tanto efectivo trimestral. ¿Qué tanto efectivo trimestral? Tengo que utilizar aquello que llamamos equivalencias entre regímenes financieros. Me tengo que plantear cuando un tanto efectivo trimestral es equivalente a un tanto efectivo anual. El anual, el trimestral, cuando el trimestral es equivalente al anual. Cuando 1 más el anual elevado a más su frecuencia, elevado a más 1, es igual a 1 más el trimestral elevado a más su frecuencia, elevado a más 4. El anual lo conocemos, 0,03, tendría que calcular el trimestral equivalente. Es lo que hacemos. ¿De acuerdo? Pues en la formulita, yo meteré dentro de la formulita este tanto efectivo. Trimestral. Esto es lo que he hecho. Y da, hago el cálculo, 13.910,50. ¿Qué significa esta fórmula de aquí? Yo lo que he hecho ha sido 40 por 300, entre comillas, y me ha dado 13.910. Fijaros que esto es 300 por 40, ¿eh? Básicamente es esto lo que significa. Son euros, es la suma de estos capitales, pero en matemática financiera tengo que tener muy claro que estos 13.910,50 euros están asociados a un momento temporal de este esquema, no es algo que esté flotando por el aire. ¿De acuerdo? Las fórmulas de valor final, ¿qué es lo que hacen? Sumar donde está el último capital de la renta. Yo lo que he hecho con esta fórmula de valor final sobre toda la renta es sumar donde está el último capital. Estas 13.910 están donde está el último capital. Aquí. Aquí están los 13.910,50. El segundo paso que hago siempre es, una vez sé dónde he sumado, me pregunto, ¿es aquí donde quería hacer la suma? ¿Sí o no?
Si es que sí, fantástico. Si es que no, ese valor actual o final, ese capital, que en este caso está en 39, simplemente lo corrijo. Se trata de ese capital, ya no tengo renta, olvidaros de renta. Tengo algo que vale lo mismo, 13.910 en el punto trimestral 39. Ese capital he de colocarlo en algún sitio donde me sea, donde quiero yo realmente colocarlo. En mi caso, yo no quiero lo acumulado en la renta en 39, sino en el punto trimestral 60. ¿Qué ha acumulado en el punto trimestral 60? Lo que había acumulado 39 y los intereses que todo ese capital ha ido generando de 39 a 60, es decir, 21 trimestres después. Se trata, ahora ya no tiene renta, tiene solo un capital que vale 13.910. De moverlo con lo que sabemos hacer del tema 4. ¿Cómo muevo un capital? Pues multiplicándolo por 1 más un tanto efectivo, elevado a más el tiempo en periodos. Así capitalizo, sumo los intereses a 13.910. En mi caso, a 13.910 lo multiplicaría, por ejemplo, por 1 más el trimestral. Elevaría más y pondría el tiempo en periodos. En periodos es 21 trimestres, pues elevado a más 21. Es esto de aquí. Y esto es 16.245,65. El 13.910 es multiplicado por 1 más el 0,007, ¿verdad? Sí, es decir, tú tienes 13.910 que están en 39 y dices, bueno, pero es que yo quiero este capital, sí, pero no es colocado en 39, sino colocado en el punto 60. ¿Qué haces? Multiplicas, ¿no? Por 1 más el efectivo que quieras, el trimestral o el anual. Aquí ya solo es un capital, es el ejercicio más tonto del tema 4, el primero de interés compuesto casi que viste, no es más. Se trata de transportar para adelante una cuantía con 1 más el tanto efectivo que toque. En este caso transportas una cuantía, aquí ya no usas fórmulas de rentas. Puedes usar el anual o el trimestral, me es más cómodo el trimestral porque contar el tiempo en trimestres me es más cómodo. Uso el trimestral. Multiplicas por y después elevado a más tiempo en trimestres, de 39 a 60 y 21 trimestres. Bien, pues vamos a ir haciendo ejercicios de este estilo, ¿de acuerdo? Hoy y el próximo día. Hacemos el 115. Aquí lo que me dicen es la suma, cuánto hemos acumulado. La pregunta es qué aportas, qué tienes que aportar para saber lo que has acumulado, ¿de acuerdo? Me dicen, en un plan de ahorro hemos acumulado 10 años después de esa apertura 72.000 euros. Se han hecho aportaciones mensuales constantes y vencidas. Es decir, si son aportaciones mensuales, los 10 años mejor los divido en meses. ¿Sí? Todo funciona en meses. Las aportaciones son constantes. Tenemos el primer mes, el segundo mes, el tercer mes y el mes 120. Las aportaciones son constantes, alfa, 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 alfa. En total hay 120 aportaciones alfa. Y las aportaciones son vencidas. La del primer mes es al principio de mes, la del segundo mes es, es al final de mes, son vencidas. La del segundo mes es al final de mes, la del tercer mes es a final de mes, así hasta que la del mes número 120 es al final del mes 120. Me piden cuál es el valor de estas aportaciones que me permiten acumular 72.000. La mentalidad vuelve a ser la misma de, quizá ya sería algún curso de primaria más avanzado, incluso si queréis lo podemos plantear como una ecuación. Fijaros que son 120 aportaciones, diría 120 veces alfa, al sumar 120 veces alfa, me tiene que permitir acumular 72.000 euros. La idea no es más que esa, ¿de acuerdo?
O si queréis, ¿cómo reparto 120.000, 72.000 euros? ¿Cómo reparto 72.000 euros en 120 alfas? Diría que alfa sería 72.000 partido 120, ¿verdad? Al final esto es lo que vamos a obtener, ¿de acuerdo? Realmente el planteamiento es 144 por alfa igual a 72.000. 120 por alfa es igual a 72.000. 144, ¿por qué? Porque estas alfas se multiplican por algo más de 1 porque generan intereses. ¿Sí? Pero fijaros que el planteamiento que hacemos es 120 por alfa, no es mucho más complicado. ¿Qué es lo que tenemos? Hombre, no seas tan bruto. Lo que tenemos es el valor al final de esta renta tiene que ser igual a la suma, que esta suma es 72.000. ¿De acuerdo? Queda tonto. Bien. ¿Y qué rinde este plan? Me dicen que rinde, no es un tanto efectivo anual, es un interés nominal capitalizable mensualmente del 3,6%. Un tanto nominal, que es el 3,6%, y capitalizable mensualmente. Si es capitalizable mensualmente, paga intereses con una frecuencia 12 veces al año, una periodicidad cada 12avo de año, es un tanto nominal y minúscula sub 12 del 3,6. Yo no trabajo con el tanto nominal, sino con el tanto efectivo asociado, eso siempre, ¿de acuerdo? En este caso es pagable mensualmente, el interés referido al año es 3,6, pero se periodifica en 12 porcentajes iguales mensuales. Bien, al mes que te pagan, pues si son 12 iguales mensuales, divide el porcentaje anual entre 12, es 3, ¿de acuerdo? Bien. Es decir, la suma al final de estos alfas me tiene que dar 72.000. ¿Cómo sumo al final? Con una fórmula de valor final. ¿Y esta renta qué es? Son los términos de una renta, es una renta constante. Término alfa es mi incógnita. Mensual. Mensual. Frecuencia 12. Periodicidad cada 12avo de año. Y número de términos son 120. El primero está en 1, el segundo está en 2. El número de aportaciones que hago contadas con los dedos son 120. Pues sustituyo los parámetros que tengo, que es alfa es mi incógnita, número de términos es 120, el interés de valoración es... Bien. ¿Pongo el 3,6% nominal? No, nunca va un nominal. Fijaros que la fórmula tiene un efectivo. ¿Puedo poner el 0,03 efectivo mensual? Sí o no. El interés tiene que tener igual periodicidad que la renta. Este efectivo es mensual y la renta es mensual. Sí, en este caso no hay que hacer ningún cambio. El tanto efectivo ya es mensual. Este 3% lo puedo poner dentro de la fórmula. Ningún problema. La renta es mensual, tanto efectivo mensual del 3%. Esto es lo que tengo aquí. Esta es la suma de 120 por alfa. Pues calculo esto 120 por alfa, que no es 120 por alfa. Aunque digo 120 por alfa, me da, si lo calculo,
144,18 por alfa. La pregunta es, ¿esto que son euros? He sumado, obtengo una cantidad que es una única cantidad en euros. ¿Y dónde está situada? Es una fórmula de valor final, está situada donde está el último capital de la renta. Esto es 144,18 por alfa, esto de aquí, está situado donde está el último capital de la renta, donde está este alfa. ¿Es aquí donde quiero que valga 72.000? Sí, no hago nada más, ya está. 144 por alfa igual a 72.000, despeja alfa. Bien, vamos a hacer un ejercicio muy parecido. ¿No entiendes por qué no se pone el 0,036? Bien. El 0,036 significa, es un interés nominal, significa que durante todo el año te pagan 0,036. El porcentaje, la suma de porcentajes que te aplican durante todo el año. Pero esto me es igual que sea mensual, que sea trimestral, que sea anual. Lo relevante no es eso, lo relevante es este interés, cómo acumula los intereses mensualmente, ¿verdad? Realmente, que te paguen 0,036 por año, un nominal de 0,036 es informativo y me está diciendo tú que te pagan el interés del 0,036 por año. Muy bien, pero ¿qué velocidad de acumulación tiene? ¿Cómo se periodifica? Por meses. Lo realmente relevante es que a final de cada mes te van a revalorizar el capital que pones en el 0,3%. ¿Tú cuando hacías ejercicios de interés compuesto en el tema 4, qué utilizas? ¿El nominal o el efectivo? El efectivo. El interés referido al periodo de pago, siempre. El nominal es informativo, muy bien, hablamos de ello así. Si tú vas a un banco te dirán que el nominal que te aplican para el préstamo es del 3,6, pero el porcentaje con el que tú calculas es el efectivo, que tampoco utilizas el porcentaje, utilizas el tanto por uno al final, al menos nosotros utilizamos el tanto por uno. Si utilizas tanto por 100 has de dividir después por 100. ¿Sí? Es decir, ¿con qué interés operamos siempre? Con el efectivo. En las rentas, en los ejercicios de interés compuesto. Si te pagan el interés mensualmente, es decir, si te pagan, si acumulas el interés mensualmente, lo relevante es que cada euro que aportes, cada mes te revaloriza un 0,3%. El mes siguiente, porque se acumulan los intereses por meses, será el capital y ese 0,3%, todo eso que te pagarán un 0,3%. Y así sucesivamente. Pues vamos a hacer un ejercicio muy parecido. Que es el 119. Me dicen, una persona desea completar su pensión de jubilación acumulando dentro de 10 años, será 90.000 la suma de las aportaciones que haga. Y lo que hará será aportaciones al inicio de cada trimestre, aportaciones trimestrales. Luego estos 10 años lo divido en 40 trimestres. ¿Sí? 10 años son 40 trimestres. Las aportaciones son trimestrales. El trimestre número 1, el trimestre número 2, el trimestre número 3, así hasta el trimestre número 40. Y las aportaciones me dicen que son al inicio. Si son al inicio,
la aportación del primer trimestre és a l'inici, la del segon és a l'inici, la del tercer és a l'inici i la de l'último és a l'inici. Efectivo anual, sí, pero veremos si tú puedes utilizar este o tienes que pasarlo a uno que... Sí. Tienes que ver qué interés te están dando, si es nominal o efectivo. Siempre vas a trabajar con el efectivo. Y una vez tengas el efectivo, ¿ese efectivo tiene la misma periodicidad que la renta? Sí, lo meto. No, hay que cambiarlo haciéndolo de los exponentes. ¿Esto cuánto lo vamos a ver? Nos vamos a cansar de verlo. Es decir, que tampoco hoy os pilla, de ayer a hoy nos pilla un poco de nuevo, pero bueno. Ya veréis que este tema lo que es como muy mecánico. Al final es pillar la mecánica. No os preocupéis porque al final todas las fórmulas siempre aparece algo nuevo, pero la mecánica de cómo se aplican las fórmulas siempre es la misma. Bien. ¿Qué es lo que tenemos? 40 aportaciones alfa y yo quiero que sumen 90.000. Yo he acumulado 90.000 con un plan de ahorro sistemático trimestral durante 10 años de 40 aportaciones alfa que tienen que sumar 90.000. ¿Qué tengo que aportar? Bien, yo diría que 40 por alfa es igual a 90.000. De aquí despeja alfa, que es 90.000 partido 40. Es decir, que cada alfa tiene que llevar una parte de las 90.000. Las 90.000 las distribuyo en 40 aportaciones iguales. El planteamiento es este. Fijaros que el planteamiento al final es 51 por alfa igual a 90.000. El planteamiento básicamente es ese, pero bueno, con un valor final, ¿de acuerdo? Sabemos que las aportaciones que vamos haciendo van a acumular un interés. Bien. La idea es la suma de estas 40 aportaciones al final, que es en 40, la suma es en 40, tiene que sumar, la suma en 40 tiene que sumar 90.000. La suma de las 40 aportaciones en 90, en 40, a los 40 trimestres, a los 10 años, tiene que sumar 90.000, que es cuando me retiro. Tengo que sumarlas al final, ¿verdad? Pues lo normal es, iría a mi formulario y diría fórmula de valor final. Esto sí que es... Bien. Y lo que vería en el formulario es cuál es la fórmula de valor final. Es alfa o 1 más el efectivo elevado a n menos 1 partido por el efectivo. Se trata de ver qué interés rinde este producto, que es el 5% efectivo anual. Es decir, un 5% me lo dan efectivo, si me lo dan efectivo, me lo dan efectivo, no tengo que discutir nada. Y es anual, frecuencia 1, periodicidad 1. ¿Qué tengo que poner dentro de la fórmula para sumar los capitales al final en bloque? Puedo hacerlo uno por uno, pero son 40, me puede estar 1000 años, ¿verdad? Bien, lo que pongo es, ¿cuál es el término? No lo sé, es mi incógnita. ¿Cuál es el número de capitales? Ojo, el número de capitales de esta renta, que es constante y trimestral, las aportaciones son trimestrales, no es 39 porque el último está en 39, es 40. El primero está en 0, el segundo está en 1, el tercero está en 2, luego en 39 está el número 40. Y pongo el interés. El interés es el 0,5.
0,5. ¿Lo he hecho bien? Ojo, siempre un momento crítico es cuando pongo el interés. Las fórmulas solo funcionan con un tanto efectivo de igual periodicidad que la renta. Mi renta, las aportaciones, son trimestrales. Las fórmulas solo funcionan con un tanto efectivo que tenga periodicidad 4, que tenga periodicidad trimestral. ¿Puedo poner dentro de la fórmula este 5 que es anual? No. Tengo que poner un tanto efectivo que sea trimestral. ¿Qué tanto efectivo trimestral? Hombre, el que sea equivalente. ¿Cómo hallo el tanto efectivo trimestral? Planteo cuando un tanto efectivo anual es equivalente a 1 trimestral, cuando 1 más el anual elevado a más su frecuencia es igual a 1 más el trimestral elevado a más su frecuencia. El anual lo conocemos. De aquí despejaríamos este trimestral. Es este 0,012272. Pondríamos dentro de la fórmula este 0,012272. ¿Sí? Si la renta es trimestral, un tanto efectivo que sea trimestral. Bien. Pues ya hemos aplicado la formulita, ¿verdad? Si hago los cálculos, hago este 40 por alfa, resulta que no es 40 por alfa, sino 51,24 por alfa, ¿verdad? Me tengo que plantear, ¿qué es lo que he hecho? Coger 40 capitales alfa y hacer su suma. 40 por alfa. Y este 40 por alfa, que me da 51,24, ¿dónde está situado? Es una fórmula de valor final. No es S0, sino Sn. Valor final, suma donde está el último capital de la renta. Es decir, esto 51,245 está donde está el último capital de la renta. Está aquí. Bien, ¿es aquí donde quería hacer la suma de los 40 capitales, sí o no? No exactamente, casi casi. Nosotros queremos la suma de los capitales al cabo de los 40 trimestres, que me tiene que dar 90.000. Y yo he hecho la suma de los 40 capitales en el punto trimestral 39, me da 51,245. ¿Qué me falta por hacer? Olvídate de que tienes renta, ya no tienes renta. Tienes un capital, 51,24 por alfa, que está en 39. Y quieres que este capital esté en el punto trimestral 40 y en el punto trimestral 40 quieres que valga 90.000. Es decir, tú quieres este capital que es 51,24, que está en 39, quieres su suma no en el punto trimestral 39, sino en el punto trimestral 40. Desplázalo un trimestre, ya no tienes renta, tienes un capital, solo es una única cuantía, que depende de alfa, pero solo es una única cuantía. Pues bien, se trata de desplazarlo un trimestre de 39 a 40. Este capital es dinero, podía ser 51.000, desplazarlo de 39 a 40, un trimestre. ¿Cómo desplazo, cómo sumo el capital, cómo sumo los intereses al capital un trimestre? ¿Cómo lo desplazo hacia adelante? Pues bien, para desplazar para adelante un trimestre, multiplico por 1 más, por ejemplo, el tanto efectivo trimestral, 1 más 0,0122, no sé qué, no sé cuántos, y elevaría más 1, ¿verdad? Yo este 51,245, para desplazarlo para adelante un trimestre, lo multiplicaría por 1 más el trimestral y lo desplazo para adelante más 1, ya lo tengo en 40. En 40, la suma de 40 veces alfa me tiene que dar 90.000, ya que despejaría
Fijaros que la ecuación es 51 por alfa es igual a 90.000. Es la idea de 40 por alfa igual a 90.000. Aquí lo que pasa es que de 40 hemos pasado a 51 porque hemos corregido por los intereses. Bien. Hacemos el 122. Bien. Me dicen que el precio al contado de un coche, desde al contado es que voy y lo compro y me lo llevo y lo pago a tocateja. Es 12.500 euros. Pero la concesionaria nos ofrece la posibilidad de financiarlo a un tipo de interés del 6% efectivo anual, es decir, me dan el interés un tanto efectivo, que es anual. Frecuencia 1, periodicidad 1, que es del 6%. Y pagamos el coche en 48 cuotas. 48, ya me dicen cuál es la periodicidad de la renta. No es trimestralidad, ni semestralidad, ni anualidad. Es mensualidad. 48 mensualidades. 48 alfas. Pero de la siguiente forma, el primer pago se hace dentro de 3 meses, el segundo pago ya sería dentro de 4, así hasta el pago 47 sería dentro de 49 meses y el pago 48 sería dentro de 50 meses. Me piden cuál es el importe que hay que pagar cada mes. Bien. Yo lo que diría es, lo que hay que pagar cada mes es 12.500, lo pago en 48 pagos iguales, ¿verdad? 48 por alfa. Es decir, alfa es igual a 12.500 partido 48, ¿verdad? Es decir, yo los 12.500 que vale el coche lo distribuyo en 48 pagos iguales, divido por 48. Esto es lo que haría con la mentalidad de primaria. Y es la que tenemos que tener. Al final las cosas siempre no son tan complicadas como parecen. Básicamente es eso. Es este el planteamiento que vamos a hacer. De hecho, el planteamiento que hacemos en el ejercicio es 12.500 es igual a 42,299 por alfa y aquí despejamos alfa. No es 48 por alfa, pero es 42 por alfa. Y de aquí despejamos alfa. Fijaros que es muy parecido. Claro, lo complicado es y cómo llegamos a 42, ¿verdad? Bien. Primero no matizamos mucho. La idea sería el valor hoy, el valor actual de estos capitales, el valor al principio de estos 48 alfas tiene que dar 12.500. Vamos a sumar estos capitales al principio. ¿Con qué? Con una fórmula que sume los capitales al principio. Con una fórmula de valor actual. Vamos a caracterizar la renta. La renta es una renta constante de término alfa, que no sé cuál es. Es mensual. Frecuencia 12, periodicidad cada 12avo de año. Número de capitales es simplemente cuántas mensualidades pago y me están diciendo que son 48. No son 50 porque el último término está en 50. Son 48. Pagaré 48 veces. Tengo muy claro que pagaré, las contaré, veré los cargos que hay en la cuenta y cuando haya el cargo número 48 igual,
Ya dejaré de pagar. ¿Sí? ¿Y qué interés tengo que usar para valorar esta renta de entrada al 6% efectiva anual? Pues bien, vamos a ir haciendo. N es 48. Alfa es mi incógnita. Y de entrada, la tentación que tengo es voy a poner este tanto efectivo anual del 6% dentro de la fórmula. Primera cuestión que tengo que tener en cuenta siempre. Las fórmulas solo funcionan con un tanto efectivo de igual periodicidad que la renta. Luego me tengo que plantear, ¿este tanto efectivo anual lo puedo poner dentro de la fórmula, sí o no? La renta es mensual, solamente la fórmula funciona de todas formas. Lo que pasa es que si no pongo un tanto efectivo que sea correcto, me da un resultado incorrecto. Funciona solo con un tanto efectivo que sea mensual. Si no, la fórmula no funciona. No puedo poner este tanto efectivo anual. Tengo que poner un tanto efectivo que sea mensual. ¿Cuál? El que sea equivalente al anual que me dan. ¿Cómo lo planteo? Cuando son equivalentes, un tanto efectivo anual y un tanto efectivo mensual. Cuando 1 más el anual elevada más su frecuencia, elevada más 1, es igual a 1 más el mensual, elevada más su frecuencia, elevada más 12. Siempre es lo mismo. El anual lo conocemos, se trata de despejar el mensual. Si despejamos el mensual, es este 0,004868. Luego, dentro de la formulita, lo que pondremos es este tanto efectivo mensual. Bien. Es esto de aquí. Bien, ya hemos aplicado la fórmula y tenemos esto de aquí. Nosotros queremos hacer la suma de las cuotas en cero. Aquí es donde queremos la suma y tiene que darme 12.500. Cuando aplico la formulita, he sumado estos 48 alfas, ¿dónde? Al principio, muy bien. Pero al principio, ¿dónde es? Al principio es un periodo antes del primer capital. Si la renta es mensual, un mes antes del primer capital. Si el primer capital está en el punto mensual 3, un mes antes es en 2. El resultado de esta formulita, que es 42,71 por alfa, está aquí. ¿Eso aquí donde quería hacer la suma de estos 48 capitales? En el punto mensual no. Yo quiero hacer la suma en el momento en el que me voy a llevar el coche, que es en el punto cero, que es donde pago, donde el precio al contado es 12.500. Como no lo pago yo, lo pago la financiadora, y la financiadora ya me cobra a mí, a partir del mes 3, pues una cuota constante, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Olvídate de que tienes renta. Esto es solamente un capital, una única cuantía en euros que está situada en 2. Tú no la quieres en 2, tú la quieres situada en 0 y que esa cuantía situada en 0 de 12.500. Pues si la quieres situada en 0, multiplícala por 1 más, llévala para atrás 2 meses, multiplícala, por ejemplo, por 1 más el mensual, 1 más 0,004868, llévala para atrás, réstale intereses. ¿De cuántos meses? Efectivo mensual, 2. Es esto de aquí. Esto es 42,999 alfa. La suma de las cuotas, la suma de las 48 cuotas en 0 no es 48 por alfa, hay que restar intereses, es 42,99 por alfa. La suma de las 48 cuotas en 0, 42,99 por alfa, tiene que ser igual a 12.500. Bien. Podemos hacer el 114.
Me dicen, una persona contrata un plan de ahorro durante 3 años, en el cual las aportaciones serán trimestrales. Si ya me dicen que el plan de ahorros con aportaciones trimestrales, me están hablando de regularidad, me están hablando de rentas, ¿de acuerdo? Y como son 3 años, si me hablan de trimestralidades, tendría 12 trimestres. 3 años son 12 trimestres. ¿Sí? El 1, el 2, así hasta el 12. Y me dicen que se hacen imposiciones trimestrales, ya lo he visto, y vencidas. Bien, es decir, la del primer trimestre se hace al final del primer trimestre, que son 500 euros. La del segundo trimestre se haría al final del segundo trimestre y sería 500 euros. Así hasta la del último trimestre sería al final del último trimestre y sería 500 euros. Me piden qué hemos acumulado cuando acaba la operación. Me piden que haga aquí la suma. ¿Sí? El resultado es, hay 12 aportaciones de 500. Con nuestra mentalidad, si pusiéramos, bueno, con los conocimientos de primaria, diríamos simplemente 12 por 500. De entrada, la intuición es esa. Se nos va a complicar ahora el asunto porque va fluctuando el tipo de interés. Bueno, pues veremos que la intuición tampoco, con los conocimientos de primaria, la intuición la tenemos y a partir de ahí hay que trabajar con los valores finales, que es lo que complica un poco la asignatura, ¿verdad? Bien. ¿Qué me dicen? Que durante el primer año el plan ofrece un 2% efectivo anual. Es decir, durante el primer año, el tanto efectivo anual de rentabilidad es un 2%. 2% efectiva anual, I mayúscula, anual, frecuencia 1, periodicidad 1, es el 2%. Y los 2 últimos años, el plan rinde un 3% efectivo anual. Del año 1 al año 3, los 2 últimos años rinde un tanto efectivo anual que es el 3%. Muy bien. Perdón. Es que me hago sitio para poder dibujar cositas. Si no, ya me acumula. Bien. Queremos hacer la suma de estos 12 capitales, ¿verdad? Hay 12 cuantías de 500 al final. Bien. Realmente lo que queremos es sumar estos capitales al final. Es la idea de valor final, ¿verdad? Si somos un poco más finos y diríamos, ¿cuál es la fórmula de valor final? La fórmula de valor final es esta de aquí. He copiado un poco, me tengo chunguilla. Uy. Bien. Entonces, yo de entrada lo que tengo es una renta que es constante. Término alfa, 500. Número de términos, 12. Y es trimestral. Frecuencia 4, periodicidad cada cuarto de año, es trimestral. Las aportaciones son trimestrales. Voy a sustituir los datos que tengo. Alfa es 500, número de términos es 12. Y con el interés tengo un problema, pero no tanto porque me den el tanto efectivo anual, que lo puedo pasar a trimestral, sino porque tengo 2 tipos de interés diferentes. Tengo 2 tipos de interés efectivos anuales diferentes, tendría 2 tipos de interés trimestrales diferentes. La fórmula no funciona con 2 tipos de interés diferentes. ¿Qué es lo que hay que hacer si me cambian el tipo de interés? Iba a decir una palabra más gruesa, fastidiarnos,
y se nos complica un poco el ejercicio, pero no mucho. Lo que hay que hacer es dividir la renta en subrentas. Tantas subrentas como tramos de tipo de interés haya. En mi caso hay dos tramos de tipo de interés, el 2% y el 3%, pues divido la renta en dos subrentas, en el tramo del 2% y en el tramo del 3%. Lo que tendré que hacer es sumar por separado cada renta. La primera renta, que la llamo A, el tramo del 2%, es el primer año, 4 trimestres, término 500, renta trimestral, número de capitales, el primer año son 4. En total habían 12 capitales, luego la renta del segundo tramo, del año 1 al año 3, hay 8 trimestres, pues serán 8 capitales, ¿verdad? Me tiene que sumar 4 y 8, los 12 capitales, que son, eso sí que es indiscutible, 12 aportaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que haré? Sumar por separado los términos de la renta A, hallaré el valor de la renta A. La suma será el valor A más valor B. ¿Qué es el valor de la renta A? Pues vamos a nuestros conceptos de primaria, es 4 por 500. ¿Qué es el valor de la renta B? Que es esta de aquí, 8 por 500. No hago que es 12 por 500, sino 4 por 500 más 8 por 500 igual al valor total de la renta, a 12 por 500. ¿Sí? No es tan complicado. En vez de sumar la saco, sumo los 4 primeros, 4 por 500, después los 8 siguientes, 8 por 500. Pues vamos a empezar renta por renta. Vamos a sumar, vamos a valorar la renta A donde quiero hacer la suma que es a los 12 trimestres. ¿Sí? Vamos a empezar con la renta A. Y la renta A lo vamos a sumar en principio donde acaba, donde está el último término de la renta A. Estamos dentro de un periodo donde siempre rige el mismo tipo de interés, que es un 2% efectivo anual. Habrá que hacer algún ajuste, pero no va a haber mucho problema. Esta renta es constante, 500 trimestral, número de términos 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Pues bien, vamos a valorar la renta A, nos olvidamos de momento de la B, ya la trabajaremos después. Queremos sumar este 4 por alfa, sumarlo a los 12 trimestres, vamos a hacerlo. Alfa, 500. Número de términos de la renta A, 4, son las del primer año. Interés de valoración, de entrada el interés de valoración es un tanto efectivo anual del 2%. Pero ¿puedo poner este tanto efectivo anual del 2%? Sí o no, dentro de la fórmula. No, porque la renta es trimestral y el tanto efectivo es anual. Luego, dentro de la fórmula va un tanto efectivo que tenga también periodicidad trimestral, que tenga periodicidad 4. No puedo poner a saco directamente este 2%. ¿Cuál es este? Pues bien, planteo equivalencias entre interés compuesto e interés compuesto. ¿Cuándo es equivalente? Un tanto efectivo anual y uno trimestral. Cuando 1 más el anual elevado a más su frecuencia elevado a más 1 es igual a 1 más el trimestral elevado a más su frecuencia elevado a más 4. El anual es 0,02 y aquí despejaría el trimestral. Pondría dentro de la formulita el tanto efectivo trimestral. Pondríamos dentro de la formulita este tanto efectivo. Ya sabemos que va dentro de la formulita. Tengo la formulita. Sí. Mira que pasan años y siempre hay alguna pequeña cagada, sí. Sí, siempre.
Siempre hay alguna pequeña. Ya, por ejemplo, aquí no la habéis visto, pero la vuelvo a remarcar. Esta S no es sub 0, sino N. Pues falta el 0, muy bien. Aplico la formulita. Y me da 2.014,94 euros. Me tengo que preguntar, estos 2.014,94 euros, ¿dónde están situados? Si es una fórmula de valor final, las fórmulas de valor final suman donde está el último término de la renta que estamos sumando. Estos 2.014, el último término de esta renta de 4 términos está en el trimestre 4, en el año 1. Está aquí. Es aquí donde quería sumar estos términos de la renta. No, realmente yo la renta la estoy valorando al cabo de los 3 años, no al cabo del año. ¿Qué es lo que hago? Me olvido de que tengo renta, ya no tengo renta. Tengo algo que va en lo mismo, 2014,94. Al cabo de 4 años, al cabo de 4 trimestres, al cabo del año, se trata de hallar su valor 2 años después, desde el año 1 hasta el año 3. ¿Con qué interés? Pues con el interés que rija del año 1 al año 3, que es un 3% efectivo anual. Esto lo multiplicaría por 1 más el 3%, elevo a más, voy hacia adelante y pongo el tiempo en años 2. Es esto de aquí. Y esto me da 2.137,45. La renta a los 12 trimestres vale 2.137,45. Elevado a 8. La idea está muy bien, pero tienes que poner el interés que rige de 1 a 3. Luego, quieres poner un trimestral porque te es más cómodo, porque ya se empieza a pensar en trimestres y quieres poner trimestres. Muy bien, pero no puedes poner el que es equivalente al 2. Tienes que poner, que aún no lo he calculado, bueno, lo tienes todo en la transparencia. Tienes que poner el que fuera equivalente al que va de 1 a 3. Si lo hubieras querido hacer porque dices, no, ya solamente lo que hago es manejar un capital, no utilizo una fórmula de rentas, es verdad. Es decir, lo que has comentado, la idea está bien, pero ojo, ese trimestral que quieres poner tú tiene que ser el equivalente al 3%, que es el que rige de 1 a 3. Bien. Bien. Ya sabemos lo que vale. Queremos hacer la suma a los 3 años. Sabemos lo que vale la renta A. Ahora hay que valorar la renta B también a los 8 años. Hacer ese, ya acabamos con este ejercicio ya. 8 por 500. ¿Con qué? Pues quiero sumar los términos de la renta B al final con la fórmula de valor final que tenía ya apuntada. Me estoy moviendo dentro del periodo que va del año 1 al año 3. Rige el 3% efectivo anual. Término de la renta es 500. Número de términos de la renta B es 8. Interés de valoración. De entrada yo pondría este 3% efectivo anual, pero ojo, otra vez, cuando utilizo una fórmula de evaluación de rentas, tengo que ver si la periodicidad del interés se corresponde a la periodicidad de la renta. La renta es trimestral, la fórmula de valoración pide un tanto efectivo que sea trimestral, frecuencia 4. ¿Qué tanto efectivo trimestral? El que sea equivalente al 3% efectivo anual.
el que sea equivalente a este 3% efectivo anual. ¿Cuál es este? Plantearía cuando es equivalente un tanto efectivo anual y uno trimestral. Cuando 1 más el anual elevado a más su frecuencia elevado a 1 es igual a 1 más el trimestral elevado a más su frecuencia elevado a más 4. El anual es el 3%, despeja de aquí el trimestral. Es este de aquí. Pondríamos dentro de la fórmula el 0,007417. Bien. Hago el cálculo, es esto de aquí. Si hago el cálculo, lo que me da es 4.105,39. Lo que he hecho ha sido 8 por alfa, 8 por 500, y me da no 4.000, sino 4.000 y algo más, 4.105. ¿Dónde está situado este 8 por alfa? Está situado, valor final, siempre hacen lo mismo, donde está el último capital de la renta. Esto está situado donde está el último capital de la renta. ¿Es aquí donde quería hacer la suma? ¿Sí o no? Sí, ya no hago nada más. La renta B vale 4.105,39. Sumaría 2.137 y 4.105,39 y me da lo acumulado 6.243,04. Bien, ¿qué haremos el próximo día? Lo dejamos aquí, yo creo que ya hemos tenido suficiente. El próximo día haremos el ejercicio más complicado de rentas constantes, que es muy parecido a este, el 120. Es muy parecido a este, la única dificultad es que la renta es anticipada. Una señora lo que hace es ahorrar durante 10 años, trimestralmente, por anticipado, es decir, durante 40 trimestres. Al principio del primer trimestre pone la cuantía alfa, al principio del segundo trimestre la cuantía alfa, al principio del trimestre 40 la cuantía alfa. Y esta cuantía que pone es 300. La pregunta es, ¿cuánto ha acumulado esta persona? Sería 40 por 300, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el tipo de interés me va a cambiar. A los 5 primeros años el interés es un 3% efectivo anual y los 5 últimos el 4% efectivo anual. ¿Qué tendré que hacer? Cuando me cambie el tipo de interés hay que dividir la renta en dos subrentas. La renta total, lo comento de forma muy rápida, lo intentéis hacer vosotros, si no yo empiezo aquí el próximo día, es decir, no os preocupéis. La primera renta tiene 41 capitales, 21 capitales. Fijaros que el primer capital está en 0, el segundo está en 1, luego en 20 está el número 21. La segunda subrenta tiene que tener 19. ¿Para qué? Para que me sumen 40 aportaciones trimestrales. Y esto sí que es impepinable. Tengo dos rentas constantes, tengo que valorarlas. ¿Dónde? Donde quiera hallarlo acumulado. Aquí. ¿De acuerdo? Es muy parecido el ejercicio, pero con la pequeña dificultad de que las rentas son, las rentas son anticipadas. Y hay 21 y 19 y que hay que hacer algún pequeño juego. Bien. Nosotros lo que haremos el próximo día es el 120. Acabaremos las rentas constantes con las rentas perpetuas, que aunque sean perpetuas son más fáciles porque solo tienen valor actual y la fórmula de valor actual es esta chorrada de aquí, alfa por el tanto efectivo. Ni siquiera el interés simple vencido era tan simple de aplicar. Y haremos, entre comillas, el segundo parcial. Como hicimos el primer parcial, que puse un examen tipo y comentamos un poco la jugada de cómo sería el segundo parcial. Porque la próxima semana acabaría la materia, no de curso, porque lo que viene después es muy importante para el final, pero el próximo día acabaría lo que entra para segundo parcial. Que después explico cosas, sí, que son importantes, sí, pero que entra en el segundo parcial, no. En principio el 13, el otro grupo ya les va bien el 13 y yo mato los dos grupos. Y hombre, tenéis todo el tiempo del mundo para prepararlo. ¿De acuerdo? Porque yo ya he cerrado el tema. De hecho, si decís quiero prepararme en horas de clase, pues no venís a clase y utilicéis esa clase para preparar el segundo parcial, que además os las dejo grabadas.